Su contacto con el cuatro fue accidental. El 27 de agosto de 1948 nació Maurice, el tercero de 4 hijos. Por ese motivo, Freddy decide llevarle una serenata a su inseparable Lolita. Entre los serenateros se encontraban Raúl Borges, Rafael Carías y Domingo Mendoza, entre otros. Freddy se quedó en su casa junto a su esposa y la serenata de sus amigos siguió su ronda. Él prestó su guitarra y esta más nunca apareció. Él, bueno, no tiene recursos para comprarse un nuevo instrumento, una nueva guitarra, y se compra y adquiere un cuatro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este cuatro va a ser abordado no dentro de la tradición popular muy rica y en realidad llena de grandes expresiones y grandes maestros, sino él va a hacer su primera aproximación desde la guitarra. Freddy tiene una cosa importantísima, que Freddy se enfrenta al cuatro y le cambia la afinación, cosa que en otros instrumentos no tendría un mayor impacto, pero aquí la afinación se le llama cambur-pintón, es decir, que de alguna manera esa afinación está unida al instrumento, y Freddy, sin embargo, tuvo la personalidad de decir, bueno, le cambio la afinación porque creo que puedo hacer otras cosas con esta otra afinación y sacar más provecho de su inquietud musical, por decirlo de esa manera. Nuestro toque indígena y afrodescendiente, que era una percusión en el cuatro de acompañamiento percutivo, nuestro toque rompía mucho la prima. Lo que venía de Europa era más punteo, más plin, plin, plin con las uñitas, y se podía tocar la prima aguda. Pero nuestro toque acá se le rompía mucho, la prima aguda. Entonces aquí se le puso más gruesa la tripa de chivo con una octava más alta. Anteriormente era cambur, tom, ping, y aquí se le puso cambur, ping, tom. Pero entonces, claro, él cuando le devuelve la afinación se convierte en cuatro solistas y lo lleva por el mundo. Empieza a hacer una técnica para tocar ese instrumento con esa afinación. Desarrolla un sistema de escritura para esa afinación y empieza a hacer todas las adaptaciones que quiere. Hace más de 400 temas que están escritos todos en esa notación que él inventó, que él desarrolló. Y las interpretó como hasta ahora nadie ha interpretado su música. Digamos que creó un estilo del cual eso empezó aproximadamente, él empezó a tocar cuatro en 1948. Estamos en el 2015 y en su estilo y en su técnica no hay nadie que supere a Freddy Reina. Sí, yo digo jocosamente que es como el Paco de Lucía del cuatro, que le dio ese cambio, ese vuelco, ese otro enfoque, ¿no?, al cuatro, porque admiro mucho al maestro, al rey del cuatro, Jacinto Pérez, el rey del cuatro, y por supuesto mi abuelo investigó muchísimo dentro del cuatro. Mi abuelo, cuando fue agregado cultural en Europa, estudió en los museos de Sevilla, de Madrid, las cartas de India, las primeras guitarras que llegaron a América en los barcos de Colón. Y él supo en sus investigaciones que las cuerdas eran de tripa de chivo y la última cuerda, la prima, era aguda, como la última cuerda de la guitarra. Las primeras guitarras que llegaron eran de 2, de 3, de 4 órdenes, de 4 cuerdas, después llegaron de 5 y de 6. De hecho, es el 4, la guitarra renacentista, la madre de la guitarra y no al revés. El 4 es la madre de nuestro instrumento nacional. Pero lo que agrega Freddy Reina es que al repertorio tradicional que había estado interpretando, aún con el cambio de afinación ¿verdad?, ascendente que él utiliza, ¿verdad?, simplemente octava la primera cuerda, abra la posibilidad de sumar el repertorio del mundo anterior, del mundo antiguo. Y bien, lo va a empezar a hacer en España, va a investigar y transcribir mucho de este repertorio, lo va a incorporar. Recuerdo temas maravillosos como el que le escribió a mi abuela Lola Lolita, un tema romántico espectacular. Hay un disco muy bello donde le escribió un himno a Simón Bolívar, muy bonito también. El concierto en la llanura lo hacía con una magia maravillosa. Mi abuelo tenía una maestría. Por ejemplo, yo escuchaba cantarlo Brasil. Él tenía una agógica y jugaba con el ritmo y te creaba una ansiedad como si uno fuera a llegar en el compás final y cuando está a punto de llegar, rasca ahí a tierra en el tiempo fuerte y te hacía y te creaba un no sé qué, no se sabe dónde, de esa magia que él tiene, ese duende, ese ángel que él te hipnotizaba. Él te daba clases y él te transportaba. Él cuando te hablaba con su histrionismo, con su maestría, él te metía en la película. Entonces te hacía gestos porque era muy visual con sus movimientos, pero también era muy sonoro y te impactaba y te hacía unos sonidos, y te sorprendía. Escribió más de 400 temas, los grabó él mismo, él tenía su estudio de grabación y él se grababa a sí mismo.
Entonces, decir un tema en particular de Freddy Reina es muy difícil. Yo puedo decir uno en particular, que es Motivos del Pueblo Venezolano. Segovia, un gran guitarrista español, cuando vino a Caracas, por supuesto, fue a mi casa. Y mi papá, él tocó guitarra en Segovia, mi papá se quedó fabulosamente impresionado, y mi papá tocó 4. Y él le dijo a mi papá, definitivamente, maestro, a mí me sobran 2 cuerdas, porque a usted parece que tuviera 6 cuerdas más. Queriendo decir que él tenía 2 cuerdas más que el 4 y sin embargo, tocando mi papá el 4, le sobraban pues. A partir de la década del 70 alcanza el cenit de su labor concertística y desde 1977 viajaría con frecuencia a Europa, Norteamérica y el Caribe, presentándose en importantes salas y festivales musicales. Por esa misma época, formuló uno de sus más hermosos proyectos, el Museo del 4, el cual contemplaría actividades pedagógicas, un taller de violería, la Casa del Cuatrista y recitales. Además, ofrecería facilidades para la investigación, exhibición de instrumentos musicales, exposiciones itinerantes por el territorio nacional, así como publicaciones y grabaciones.